Listo, en este momento entonces estamos grabando la sesión. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la explicación de la clase, entonces lo colocan en los comentarios y estaré pendiente al final de la grabación para atender a cada uno de ellos. Entonces nosotros estábamos viendo durante esta sesión del cuarto periodo el sistema binario y su importancia en la informática. ¿Cuál es la importancia del sistema binario en la informática? Pues que básicamente a través de ese sistema es que funciona la computación para poder transmitir los datos que nosotros enviamos, ¿sí? Para poder interpretar las señales en las cuales viaja la información. Entonces, aquí en la guía que les entregué en la página número 2, hay un título que dice que es un bit, que es un byte. Un bit, ¿sí? Un bit es un dígito, entonces un dígito o una casilla de estas. Entonces aquí tengo una tabla en donde hay diferentes números, ¿sí? Es dos números, ceros y unos. Una de esas casillas, eso es un dígito. Ese dígito puede contener un 0 o un 1. Es decir, que un bit puede ser un 0 o un bit puede ser un 1. Cuando yo tengo 8 bits, 8 dígitos de estos, entre ceros y unos, eso lo convierte en un byte, ¿sí? Es decir, que allí ya tengo una primera conversión. Cuando tengo 8 dígitos, eso equivale a un byte, un byte. Tal vez ustedes han visto cuando les envían información o cuando descargan información al WhatsApp, que allí les indica a veces cuánto pesa, ¿sí? Por ejemplo, hay archivos que pesan 8 megas, 10 megas o 512 kilobytes, entre otros. Esos numeritos hacen referencia a qué cantidad de información es que se transmite a través del envío de estos ceros y estos unos. Por eso es importante que empecemos a tener nociones de qué es un cero y qué es un uno y cómo empezar a hacer las conversiones de esto. Entonces, un byte normalmente se abrevia con una B mayúscula. Entonces, cuando tenemos 8 bits, podemos abreviarlo como un byte. Entonces, aquí tengo una tablita. Aquí tengo una tabla en la que yo simplemente coloco, en la que simplemente aquí coloco una tablita en la que vamos a utilizar para convertir. Entonces, como el sistema binario pues tiene solamente dos números, nosotros podemos representarlo en nuestro sistema decimal, lo podemos eh, hacer equivaler mediante estas potencias de 2, ¿sí? Estas potencias de 2. Entonces vamos a hacer aquí rápidamente lo que ya hemos hecho en otras clases, ¿sí? Aquí rápidamente coloquémosle el 2 a la 1, el 2 a la 2, este es 2 a la 3, perdón, esto es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Entonces vamos a utilizar esta tablita para poder hacer nuestras conversiones de unidades en cuanto a sistemas para unidades de almacenamiento, como es el bit, el byte, el kilobyte, el mega, el, los megabytes o los gigabytes. Entonces 2 a la 0, dijimos en anteriores clases que 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64 y 2 a la 7 es 128, es decir, 7 veces, 2 multiplicado 7 veces, 2 a la 6, 2 multiplicado 6 veces, 2 a la 5 es 2 multiplicado 5 veces, 2 a la 4 es 2 multiplicado 4 veces, hasta 2 a la 6. Entonces lo que nosotros utilizamos esta tablita de 8 casillas, ¿sí? Porque en cada casilla va a ir un número binario, un dígito binario, ¿sí? Que puede ser un 0 o puede ser un 1, ¿sí? Entonces esto lo vamos a utilizar para poder hacer nuestros cálculos. Entonces
Si nosotros tenemos el siguiente número que está en nuestra guía, por ejemplo, vamos a utilizar este número. Vamos a utilizar este número que tenemos aquí en la página 2 de ejemplo, ¿sí? Para hacer referencia a que es un bit y que es un byte. Entonces vamos a colocar, a copiar este número que es el 1, el 0, el 1, el 1, el 1, el 0, el 1 y el 0. Entonces este número es el 1, el 0, el 1, el 1, el 1, el 0, el 1 y el 0. Vamos a centrar esto. Y vamos a centrar esto. Entonces, ¿cómo convertiríamos este número? ¿Cómo sabemos para saber, cómo hacemos para saber qué número es este que está aquí? ¿Cómo hacemos para saber? Pues con nuestra tablita de conversión, nuestra equivalencia entre sistema binario y decimal. Recuerden que estos números están en decimales, tal cual como nosotros los conocemos. Y esto es para poder representar nuestros números binarios en base 2. Base 2 porque el binario solamente tiene dos números, el 0 y el 1. Entonces, este numerito es el que nosotros vamos a convertir. Vamos a saber qué número es este. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente tomo los valores que están en 1, ¿sí? Los valores que están en 1 y su equivalencia en nuestro sistema decimal. Entonces, aquí tenemos un 1 y en el sistema decimal eso equivale al 128. Entonces, tomamos el 128, ¿sí? Más, y estos valores que están en 0 simplemente no los tomamos porque valen 0, ¿sí? Esto vale 0. Entonces seguimos, tomamos este otro número, ¿sí? Tenemos que este número está en 1, es decir, vamos a tener en cuenta su equivalencia en el decimal. Entonces vamos a tomar este 32 más 32. Luego seguimos, tenemos aquí un 1, o sea que tomamos ese 16. Todos los que tengan un 1 los vamos a tomar y los vamos a tener en cuenta. Aquí también tenemos el 8 y tenemos un 1, ¿sí? Es decir, que lo vamos a tomar. También tenemos un 4. Tenemos un 2. Y este último número no lo tomamos, ¿por qué? Porque aquí hay un 0, ¿sí? Solamente tomamos los que tengan un 1. Entonces, si hacemos esta operación, vamos a hacer esta operación, vamos a saber qué número es este que está acá, es decir, qué número en decimal va a ser este número binario de 8 bits, es decir, que ese número es un byte. Entonces vamos a sumar 128 más 32 es 160, más 16, 176, 184, 188, 190, ¿sí? Ese es nuestro número. Es decir que el número binario 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 en decimal es equivalente al 190, ¿sí? Es decir que si yo quisiera expresar un número como el 190, lo podría expresar mediante 8 bits, es decir, un byte. Entonces, esos 8 bits equivalen a un byte, ¿sí? A un byte, es decir, que un byte, ya saben ustedes que con un byte tengo la capacidad de manejar 8 numeritos entre ceros y unos, y con eso puedo expresar cualquier número, pero entonces vamos a saber qué número podemos expresar. Entonces allí les voy a colocar un ejercicio para que ustedes lo vayan haciendo durante esta clase o ahorita. Entonces ustedes me van a representar allí en su cuaderno y me van a colocar por aquí el resultado. ¿Qué número sería entonces 8 veces 1? Entonces, por ejemplo, este. Listo, allí acabo de colocar por el chat este número. Listo, entonces ustedes van a hacer allí en este momentico en su cuaderno, van a convertir a decimal el siguiente número binario. El 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? El 8 veces 1 lo van. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes para poder convertir ese número?
sencillo. Lo único que tienen que hacer es utilizar la misma tabla de conversión que les acabo de explicar, donde arriba están las potencias de 2, desde la 2.0 hasta la 2.7, y van a colocar la equivalencia de esa potencia. Entonces 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, hasta 2 a la 7 igual a 128. Ustedes lo que van a colocar es el número, van a colocar aquí un 1, van a colocar un 1, un 1, un 1, un 1 aquí, también un 1 aquí. ¿Cuántas veces? 8 veces. Y van a sumar todos los valores en donde está el 1, ¿sí? Entonces el 128 más el 64 más el 32 más el 16 más el 8 más el 4, 2 y el 1, ¿sí? Y ese número entonces ustedes me lo van a poner por aquí, ¿sí? Me lo van a poner por esta manera, decir cuánto vale ese número en decimal, ¿sí? Ese sería el ejercicio que tienen que hacer. Y por ahora entonces lo que voy a hacer, si tienen dudas, preguntas, por favor las colocan allí. Y por ahorita entonces les voy a explicar algo relacionado con esto. Cuando yo tengo un archivo, y un archivo pesa, por ejemplo, una cantidad cualquiera, 20 kilobytes, pues resulta que hay unas equivalencias para esos valores. Hay unas equivalencias. Entonces vamos a mirar aquí una imagen relacionada con eso, donde nos muestra cuáles son las equivalencias de esas unidades. Listo, entonces esta es la tablita. Entonces ya sabemos que 8 numeritos de esos ceros y unos equivale a un byte. Un byte, ¿cómo se representa? Con una B, ya sabemos que son 8 bits. Si yo tuviera una medida más grande, ¿sí? Por ejemplo, el kilobyte equivale más o menos a exactamente a 1024 bytes. Un megabyte, que normalmente yo lo expreso mediante una M y una B, equivale ya a un valor mucho más grande, ¿sí? Que es 1.048.500 bytes. Pero vamos a verlo con un ejemplo sencillísimo. Entonces vamos a crear aquí en nuestra carpeta un archivo de texto cualquiera. Vamos a colocarle archivo. Cuando yo creo un archivo en mi computadora y lo selecciono, él allí me muestra que este archivo pesa 2 bytes, ¿sí? Es decir que para yo poder crear este espacio, ¿sí? En donde yo voy a escribir cualquier texto, él me lo va a expresar en bytes, ¿sí? Es decir que este archivito necesita 16 numeritos, es decir, necesita 8 casillas de esas más otras 8 para poder expresar la información que está allí. Vamos a cerrar ese archivo, vamos a cerrarlo y vamos a ver cuánto pesa en este momento. Pesa, aquí abajo me indica, pesa 2 bytes, 2 bytes. ¿Qué pasaría si yo colocara cualquier número, por ejemplo el 1, y lo guardo? Ese archivito automáticamente me muestra que ya no pesa 2 bytes, sino 3 bytes. Entonces observen aquí abajo de la carpeta, en donde se observa el tamaño del archivo. Este archivo ya no pesa 2 bytes, sino 3 bytes. ¿Por qué pesa 3 bytes? Porque para yo poder expresar cualquier número, ¿sí? En ese caso el del 1 o el 190 o el número que les acabo de poner, yo necesito 8 casillitas de estas, ¿sí? Para poder expresarlos. ¿Cuántos bits? 8 bits. Y en la guía me dicen que 8 bits equivalen a un byte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera expresar un número más grande en este archivito que está aquí? Vamos a expresar un número más grande. Por ejemplo, el 190. Vamos a expresar el 190. Y vamos a ver cuánto queda pesando. Queda pesando 4 bytes, ¿sí? Eso lo que indica es que necesito más espacios en memoria, ¿sí? Para poder expresar un número más grande. Entonces es importante que nosotros conozcamos hacer las conversiones o al menos entendamos la lógica de cómo funciona el código sistema binario para poder entender
cómo es que se manejan o se miden las capacidades de nuestros dispositivos electrónicos, ¿sí? Cada vez que nosotros nos presentan un celular, nos presentan una memoria USB, un computador, a nosotros nos hablan en términos de unidades más grandes, ¿sí? No nos hablan casi nunca sobre bits, porque los bits son muy pequeños. Mire que para un archivo como el que les acabé de mostrar, un bit, para escribir números pequeños solamente necesitamos pocos bits, ¿sí? Por ejemplo, un byte o 2 bytes. Pero si yo quiero mandar información, almacenar información en mayores cantidades, pues ya no necesito un byte, sino que necesito múltiplos más grandes, ¿sí? Miles de bytes, es decir, miles de ceros y unos para yo poder expresar la información. Por eso, aquí al principio les coloco una imagen que normalmente suele aparecer en esas películas en donde se analizan los hackers informáticos, en donde hay miles, ¿sí? De estos dígitos, porque realmente la información cuando se transmite en los diferentes dispositivos se transmiten en miles y millones de estos dígitos. Entonces vamos a hacer un último ejercicio para terminar. Entonces vamos a tomar del punto número 4 el siguiente ejercicio, pero antes quiero explicarles también el punto número 5. El punto número 5 es sencillo para los que no lo han hecho. El punto 5 dice, eh, indique cuántos bytes tienen los siguientes números binarios, ¿sí? Entonces hay 4 números y ustedes solamente tienen que indicar cuántos bytes hay. Y en el 4 eran solamente cuántos bits. Entonces miremos el 4. El 4 tiene, en la A está el 00110101, ¿sí? ¿Cuántos bits son? Simplemente contar los dígitos. Entonces el 0 es 1, el 0 es otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primer numerito tiene 8 bits, el segundo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits. El tercero tiene 5 bits y el último tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bits. Y en el punto número 5 ya no son bits sino bytes. Entonces recuerden que de acuerdo al documento, ¿cuántos bits conforman un byte? Lo conforman 8 bits, ¿sí? 8 bits. Y entonces usted lo que tenían que hacer en ese punto era sencillo, solamente contar cuántas veces hay 8 dígitos. Entonces, por ejemplo, en este A hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Es decir, que aquí hay un byte. Y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 2 bytes. Y en el caso del B, en el B hay menos bits, vamos a contarlos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿sí? O sea que hay un byte. ¿Y cuántos números restan? Restan 4 bits. O sea, 1, 2, 3, 4 bits. Y 4 bits equivalen a la mitad de un byte. Es decir, que en este segundo número tenemos 1.5 bytes, ¿sí? Es decir, un byte y medio. Para el punto número 3 tenían que hacer lo mismo, contar el número de dígitos o bits, ¿sí? En este caso hay alrededor de 24 bits, es decir, que equivale a 3 bytes. ¿Qué tenían que hacer para el punto C? Simplemente contar el número de bits, que son 24, y dividirlo por 3, que son, es decir, por 3, ¿sí? Por 3, 8 bits, y eso entonces le da el número de bytes. Y para el punto número 6, dice, siguiendo los ejemplos de conversión de binario a decimales, convierta los siguientes números a decimales. Entonces, sencillo, como yo ya les expliqué, como les acabo de explicar, la forma de convertir esos números binarios a decimales, pues sencillo, solamente ustedes tienen que tomar estos numeritos y ponerlos aquí en esta tabla. Entonces vamos a hacer el último ejemplo, ¿sí? El último ejemplo. Vamos a copiar estos numeritos en esta tabla de conversión. Listo, entonces este número, el 01001010,
¿Cómo me doy cuenta qué número es? Entonces, sencillo, solamente voy a tomar los números que tiene el 1, ¿sí? Y el número inmediatamente superior que está en donde está el 1 es el que voy a tomar para poder sumar. Entonces, en este caso, este 1, ¿qué valor tiene asociado? El 64. Tomo el 64, lo sumo, luego busco qué otro número tiene 1. Este tiene un 1, entonces tomo el valor decimal asociado, que es el 8. Luego recorro la tabla y busco el otro número que tenga 1. Este 1 tiene asociado a un 2. Y lo sumo, ¿sí? ¿Cuánto es 64 más 8 más 2? Entonces 64 más 8 es 72 más 2 es 74. Es decir, que este número es el 74. Voy a la guía, ¿sí? Y ya sé que entonces este número es el número 74. Entonces, de esa manera es muy sencillo convertir números binarios a decimales y también números decimales a binarios. Entonces, muchachos, ese es el ejercicio, es sencillo, sí, es sencillo, es solamente de cuidado, de que ustedes sigan, lean muy bien la guía, y también yo les dejé por aquí en la página institucional, que es modernatuluá.edu.co, un videíto para que ustedes lo repasen y entiendan más claramente cómo es la conversión de estos números. Es importante que lo revisen y lo repasen porque al final, antes de finalizar este periodo voy a hacer una evaluación para poder asegurarme que ustedes han entendido, han puesto cuidado a la conversión de estas unidades de almacenamiento. Entonces aquí en el repositorio académico ustedes van a una página que se llama Tecnología Informática. Y allí en tecnología informática les dejé un videito del internet que dice convertir binario a decimal y viceversa, es decir, decimal a binario. Y en este video se enseña un método fácil para convertir números decimales a binarios y es lo que hemos venido abordando en clase. Entonces ustedes simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente, entrar a ese videito, verse en esa explicación y colocar aquí un comentario, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer y esa actividad queda a partir de esta clase. Entonces les voy a compartir de nuevo este enlace para que ustedes por favor lo vean, lo analicen, lo estudien, lo repasen y entonces a partir de la explicación pues puedan resolver mejor su taller y poner un comentario allí en la página. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso era todo lo que les quería explicar. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre ese mismo taller, por favor me escriben de forma interna.